bien, ya está con nosotros el maestro Héctor Zagal, profesor e investigador de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana. Bienvenido. Muchas Hola, gracias. ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues encantados, ¿no? México, Japón. Sí, no, ¿Qué bueno. les gusta de la comida japonesa? Hoy todo. ¿Todo? Todo, La todo. verdad es que sí, o sea, Sí. todo lo que Hasta- tenga arroz. Bueno, y tienen como unos dulces que son, o bueno, no me acuerdo si es dulce salado, es como un frijol medio fermentado Sí. que es raro. Sí. Hasta ese me gusta. Ah, mira. Sí. Yo también, ese lo he probado. No a todo el mundo Sí. le gusta y lo hay en helado. El erizo también. Pero ese es caro. Ahora, yo les voy a decir Ay. que a mí lo que más me gusta es el tempura. Pero resulta que el tempura es hispano-portugués japonés. ¿Cómo? Claro. Es una colaboración. Claro, Es un porque featuring. Un featuring. al parecer en el siglo XVI llegaron portugueses a Japón, bueno, sin al parecer, llegaron portugueses y españoles al Japón y ellos llevaban esta fritura, esta técnica de la fritura. Por eso cuando uno va a España o a Portugal uno se encuentra con ciertos pescaditos fritos, sí. con las gambas fritas, Sí, sí, capeadas, pues el tempura es hispano-japonés-portugués. Pero vayamos al 24 de marzo de 1614 Ok. en la Ciudad de México. De repente la gente del virreinato pues se despierta y dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué entran unos señores a caballo, unos guerreros, vestidos de una manera, vamos a decirlo así, extraña, como alguna persona que viene aquí? Y entonces dicen, ¿y estos quiénes son? Que traen unas espadas exóticas, unos cascos y además el cabello atado como en una coleta. Los acompañan dos frailes. Es Hasekura, estamos en pleno virreinato, Sí. es Hasekura ¿Y que llegaron viene con un samuráis? cortejo de samuráis. Qué bárbaro. A que Qué no se la entrada sabía. a la Nueva España. Y entonces, bueno, el virrey, todo el mundo sale y sabe y dice, ¿quiénes son? Bueno, pues resulta que un señor, no el emperador, un señor feudal japonés, había enviado a la Nueva España con la idea de llegar hasta España una pequeña comitiva para establecer relaciones diplomáticas con el rey de España. Reinaba en aquel momento Felipe III. Hay que recordar que México tenía un intercambio importante con Manila. De la ciudad de Acapulco salía una vez cada año una flota que llegaba a Manila y en Manila se reunía con mercancía de China, de la India y por supuesto del Japón. De Japón. Y de ahí viene lo del mantón de Manila. Por supuesto, por supuesto. no, Es Pamela, que es muy está. famoso lo Claro. del mantón Sí, de Manila, ¿no? Exactamente, el mantón de Manila que se usó en España y que todavía se usaba en Sí. México era un mantón a la usanza española, pero bordado en Manila. Y por eso si ustedes ven los mantones de Manila son preciosos. Los motivos son muy asiáticos Claro, también. el tipo bordado, exactamente. Hay, por ejemplo, algo que casi nadie sabe porque es difícil de ver, en la Catedral de la Ciudad de México hay se llaman dalmáticas, que es algo que usaban los diáconos, preciosa, morada del siglo XVIII, con un crisantemo en plata. A veces lo exponen. Y la gente ha dicho, los arqueólogos o los antropólogos dicen, a ver, ¿qué hace en una iglesia el crisantemo, que es el sello de la familia imperial? Claro. Y dicen, claro, seguramente lo mandaron a hacer al Japón y el motivo, y los japoneses dijeron, bueno, pues ¿qué es ¿Qué esto le de- ponemos? ¿Qué le ponemos? Pues esto de las cruces no me gusta. Qué cosa tan bonita como un crisantemo. Crisantemo. Pues esa es una Oye, qué historia. padre. Pero, a ver, regresando un poco a los samuráis. Exactamente. O sea, porque al final parece una película de ciencia ficción. Tal O sea, cual. no pensaríamos que en nuestra historia, cuando las comunicaciones eran otras, hubiera este acercamiento con Japón. ¿no? Claro, lo que sucede no fue el emperador, pero este señor feudal lo que dijo es, yo ya tenía noticia de que era España, entonces querían establecer relaciones con los... Y los frailes lo que dijeron es, vente y te cristianizamos. Ay, qué bárbaro. Algunos de ellos se bautizan acá, pero muy astutamente le dicen al jefe, a Hasekura, tú no te bautices en México, bautízate en Madrid frente al rey. Y en efecto, Hasekura se bautiza frente al rey y luego lo recibe el Papa. Ok. O sea, es un momento muy importante. Ay, Héctor Zagal, no, pues sí, qué maravilla padre. la historia de México, la historia de Japón, la historia en la que convergen estos dos países. es. Muchísimas gracias Pues y como bien encantado.